Guerrero es considerado uno de los estados con mayor actividad sísmica en México. Los movimientos telúricos no se pueden predecir, sin embargo existen alertas y aplicaciones móviles que previenen para mantenerse preparados ante un evento de esta naturaleza. El acapulqueño Eric Zárate es creador de una novedosa app gratuita pensada para estos casos. Y en esta aplicación tú puedes ver el mapa mundial con todos los sismos que han ocurrido en las últimas 24 horas. Entonces tú puedes ver sismos verdes, que son sismos muy leves, que no provocan absolutamente nada, muchas veces ni lo sientes. Sismos amarillos, naranjas, y en el caso ya de sismos muy fuertes aparecen zonas rojas, ¿no? Puedes ver la intensidad de ese sismo y puedes ver en dónde fue, te dice a tantos kilómetros de la ciudad tal, ¿no? A 4 meses de su lanzamiento ya ha figurado en el top 10 de las apps más descargadas a nivel mundial, ya que cuenta con un 90% de eficacia. Y también la aplicación en ese mismo momento refleja en el mapa no solo los sismos, sino también refleja, mapea los reportes de auxilio o los reportes de que estamos bien. Entonces es una herramienta muy útil porque todo el mundo nos preocupamos, ¿no? Cuando hay un sismo, ¿cómo está nuestro familiar? Pero crear una aplicación no es nada sencillo. Se trata de inversión de dinero, esfuerzo y muchos días de trabajo arduo. Tenemos que nutrir, tenemos que cuidar al talento, porque el talento es lo que va a permitir que la ciudad, que el estado, que el país crezca. Al día de hoy, las autoridades chilenas ya se han acercado a Eric para utilizar su aplicación, lo cual podría alertar y mantener informado a todo el mundo. Gloria Escalera, Azteca Noticias. Los republicanos más conservadores apunta el dedo acusador de Luis Miranda, quien fuera portavoz hispano de la Casa Blanca en la primera administración del presidente Barack Obama. Las voces sensatas dentro del Partido Republicano no son lo suficientemente fuertes para enfrentarse a las voces extremas. Otros parecen repartir la culpa de manera equitativa. Va a ser una víctima colateral de la falta de diálogo constructivo entre oposición y gobierno en los Estados Unidos. Lo cierto es que ya muchos pueden avisorar el futuro de la reforma inmigratoria, sobre todo luego que el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, advirtió que si el presidente Obama emite decretos en el tema inmigratorio, usarán todos los recursos a su disposición a fin de obstruir cualquier iniciativa, incluso el uso de sus atribuciones presupuestarias. Desafortunadamente creo que con el Congreso en manos de los republicanos y en particular la Cámara de Representantes en manos de republicanos extremistas, eso no es muy probable. Figuras conservadores como el senador Jeff Sessions de Alabama y el senador Mike Lee de Utah figuran entre los que favorecen usar un próximo proyecto presupuestario, sea en diciembre o el año entrante, para impedir que Obama tome medidas ejecutivas. Entre tanto, otros analistas le piden a los líderes de ambos partidos que muestren un mayor compromiso con los inmigrantes indocumentados. Creo que hay que trabajar en eso, en poner en el centro del debate a la persona, a la familia, a los derechos de primera, segunda, tercera generación de las personas en movilidad. Pero hasta ahora el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, no ha ofrecido adelantos de sus planes antes de que finalice el presente año 2014. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América. Cuando era pequeño soñaba con hacerme mayor, con convertirme en actor. Cantaba, jugaba, bailaba, tocaba la guitarra delante del espejo. Como con Ed, Emilio, muchos otros niños sueñan con hacerse mayores y cumplir sus sueños. Pero puede que no todos lo consigan, porque cada minuto mueren 13 niños antes de cumplir los 5 años. La mayoría por razones fácilmente prevenibles, como la malaria, la diarrea o la desnutrición. Envía un SMS con la palabra mayor al 28013. Hazte socio de World Vision en quierosermayor.org o llama al 990 2022. Ayúdales a cumplir su sueño de ser mayor. La iniciativa de la Universidad de la Florida de crear una clínica de inmigración y derechos humanos para ayudar a niños que cruzaron la frontera solos ya está dando resultados. No solo han logrado regularizar la estadía de los menores, sino que también sirve para que los estudiantes de derecho puedan enfrentar casos reales antes de graduarse. Danay Rivero nos cuenta cómo.
Cindy cruzó la frontera sola desde su natal Honduras hace menos de un año, pero a diferencia de muchos otros menores en su situación, ella sí logró legalizar su estatus migratorio. Su triste historia de vida fue lo que le garantizó lo que ella llama su visa a la libertad. Desde los 14 años ya estaba trabajando para poderme mantener, para poder estudiar, poder superarme. Fui abusada. Cindy obtuvo su tarjeta de residencia permanente a través de la Clínica de Migración y Derechos Humanos de la Universidad Internacional de la Florida, que fue creada por estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho para ayudar gratuitamente a jóvenes como ella. Allí escuchan los testimonios y determinan si califican para alguna protección bajo la actual ley migratoria. Si ellos han sido abandonados, abusados, maltratados, nosotros vamos con una petición de dependencia a una corte estatal aquí en la Florida para que los adjudiquen dependientes del estado de la Florida. Y con eso también pedimos que le den una orden de mejor interés. Esa orden de mejor interés es para inmigración, para que terminen el proceso de deportación de los niños y que ellos sean elegibles para una visa especial juvenil. Pero el programa no solo beneficia a los menores, también a los estudiantes de Derecho, quienes ejercen legalmente antes de graduarse con casos reales y así se forman mejor profesionalmente. Me da mucha satisfacción y también estoy cogiendo mucha experiencia legal porque estoy pudiendo escribir peticiones, yendo a la corte y todo ese tipo de cosas legales. Oportunidad que Cindy considera deben aprovechar más jóvenes en su condición, pues le salvó la vida y dice que le dio la posibilidad de algún día cumplir su sueño de convertirse en médica. Si no me hubiese podido venir a emigrar a este país, no sé qué hubiese hecho de mí. Tal vez me hubieran llegado y me hubieran matado. Los expertos legales aseguran que aunque este programa está en el estado de la Florida, esto no es impedimento alguno, pues ellos ofrecen sus servicios en todo el país. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Estamos muy contentos de reencontrarnos nuevamente en esta nueva edición de Diálogo Abierto para hablar acerca de la participación política de la mujer en el Islam. Un tema que nos interesa tratar para poder quitar algunas de estas dudas y poder responder a algunos de estos interrogantes que se hacen siempre acerca de los derechos de la mujer en el Islam. Para ello contamos en esta ocasión con la licenciada Masuma Saad de Paz, que nos acompaña para tocar justamente el tema de la participación política de la mujer en el Islam, por lo cual aprovecho para darle la bienvenida y saludarla. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bueno, el tema de la mujer en general es un tema que a la gente le interesa saber cuál es la postura del Islam sobre la mujer, qué comportamiento tiene la mujer en el Islam, qué derechos tiene, qué obligaciones tiene. Y el tema de la participación política es uno de estos temas que interesa conocer cuál es la visión del Islam acerca de este derecho o esta forma en que la mujer puede participar políticamente. ¿La mujer tiene permitido tener participación política en el Islam? Bueno, cuando hablamos de participación política tenemos que definir un poco, ¿no?, qué es la participación política. No podemos decir que en el pasado haya existido algún tipo de participación política en el sentido que lo entendemos hoy. Generalmente se asocia a la participación política en la participación a la formación del Estado-Nación, y cualquier persona que trabaje en el gobierno, que tenga algún cargo, se dice que tiene una participación política. Esa es una definición bastante limitada. Hay otras formas de participación política que es un poco más amplia y que podemos decirla que es a través de la participación de todos los ciudadanos, ¿no? No solamente del gobierno, sino de la participación de las ONG, de las personas incluso con la opinión pública, las manifestaciones, el Parlamento, las elecciones que hace, el derecho al voto que tienen los ciudadanos, las investigaciones que se hacen, los organismos educativos desde las escuelas, los mensajes que se envían,
las propias familias, la formación que le dan a sus hijos, los grupos religiosos, digamos, hay infinidades de formas de participación política. En ese sentido y con ese tipo de definición amplia, podemos decir que en el Islam sí, ya hace más de 1400 años había signos de participación política de todos y donde la mujer no estaba excluida en ese sentido. Nosotros si queremos hacer, por ejemplo, un paralelo entre el tema histórico y nuestros días de hoy, ¿cuáles serían las formas de participación política para hacer, digamos, desde cómo comienza el desarrollo de la política hasta nuestros días, y ahí poder aclarar un poquito más? Bueno, si vemos en el pasado cómo era, vemos el sistema feudal, ¿no? Que estaba, digamos, había un rey donde su autoridad en la estructura política tenía una autoridad, pero no era una autoridad real, porque el verdadero poder lo tenía la Iglesia. Y después teníamos los reyes que mandaban sus encomendados, sus nobles, que tenían sus recintos de trabajo, de poder, y ellos se manejaban con los siervos, o sea que no había ese concepto de ciudadano. En el pasado no había ese concepto de ciudadano. En la actualidad no, hoy los ciudadanos en la democracia tienen su participación, aunque bueno, todavía en democracia falta mucho para que realmente la voz del ciudadano sea escuchada y que realmente los mecanismos de la democracia realmente funcionen. Y más allá de que los mecanismos de la democracia realmente funcionen, desde el punto de vista islámico, tampoco la democracia es el modelo de sistema islámico, donde solamente está la participación del gobierno y la participación de los ciudadanos. También hay un legislador que pues, es por excelencia, y el legislador es Dios, y esto debe tenerse en cuenta que Occidente no lo tiene. La pregunta que se plantea acá es, con esto de las diferencias, ya sea a nivel de procesos históricos, ya sea la diferencia de leyes entre Estado y Estado, entre comunidad y comunidad, sociedad y sociedad, cultura y cultura, esta diversidad, ¿cómo es este tipo de participación cuando las leyes son tan distintas en cada Estado? Bueno, yo diría que nuestro criterio como musulmanes no es referirnos solamente a las leyes en estos estados, porque estos estados son seculares, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es cómo son nuestras leyes primero y ver si realmente se pueden adaptar o no. Lo que tenemos es que primero, ¿por qué priorizamos la ley de Dios? Es que, bueno, porque es el que nos creó en base a nuestra creencia. Él es el creador, Él es el que emite el juicio, Él es el que nos conoce y Él es el que nos enseña, porque las leyes, más allá de imposiciones, no son imposiciones, sino que son educación para el hombre y para que tenga también una buena convivencia y además llevar al hombre a la perfección y al objetivo final, que es llegar al conocimiento más profundo de Dios. En este sentido, la ley es muy contundente. Cuando envía al profeta con la revelación, dice, él no habla por sí mismo, no habla por capricho, no habla de su imaginación. Por sus propios deseos. Dice, sino que es una transmisión que le estamos dando para que él lo transmita. Ese es un punto. El segundo punto es que dice, Dios es el que emite el juicio y es certero en el juicio, y el juicio que hace lo hace en base a la verdad y es el mejor de los jueces. Entonces, teniendo en cuenta que el Corán existe y es la ley que está que rige a los musulmanes, pero que además no es una ley que rige a los musulmanes, sino que el mensaje ha sido un mensaje universal para todo el mundo, no podemos desechar, digamos, esta realidad. Entonces debemos guiarnos en este tema. Ahora, ¿cómo hacemos con el tema de las leyes de los estados, de las leyes de los otros países? Por supuesto que hay un respeto siempre y cuando no invada la propia religiosidad de la persona. Entonces, tenemos que ver dentro de las leyes
también, además de las leyes de los estados, tenemos que ver las necesidades de la época. Por ejemplo, hay cuestiones dentro del Corán que quizás en una época se dieron y en otras épocas no se dan. La participación política o cualquier tipo de ley que se haga va a depender también de las necesidades de la época y del lugar donde se encuentre y del tipo de sociedad. Y bueno, en ese sentido nosotros tenemos leyes permanentes y leyes secundarias. Las leyes permanentes son estas que te digo, que por ejemplo el clamar la justicia. ¿En qué época no se clama por la justicia? ¿Quién no quiere la justicia? Y cuando hay un acto de injusticia, ¿quién no dice después de esta vida, pero Dios es justo, ¿no? Entonces, o espera la justicia de Dios. Entonces, estas son leyes invariables, son permanentes para todas las épocas, para todos los estados, para todos los lugares, para todas las sociedades. Y luego tendremos otros tipos de leyes que van a ir surgiendo a medida que vaya surgiendo nuevas necesidades. En ese tipo de cuestiones el Islam permite otras leyes. Por ejemplo, antes andaba en camello y andamos en coche, entonces regular el tránsito eso tiene su particularidad y hay que obedecerlo, ¿no? Si hay un semáforo en rojo, yo tengo que obedecer esa ley. Y bueno, los cambios que se permiten dentro de la Sharia son esos cambios que van siendo, por ejemplo, que bueno, el tema ha cambiado, como es el caso que te estoy diciendo, el camello se cambia por el coche, o no sé, antes se pagaba en dinares, hoy en dólares, no sé. Va cambiando ese tipo de cuestiones. O, por ejemplo, en un lugar hay cierta situación específica que uno no puede cumplir con tal ley religiosa porque no se encuentran los medios para cumplirla, entonces se exime. O cuando hay un sabio, o el líder de la comunidad islámica, que por cierta razón ve que la aplicación de tal ley o tal otra no puede ser aplicada o es perjudicial por la época, porque él es el sabio que está analizando las leyes, tanto del Corán como las leyes actuales, como la situación actual. Entonces, muchas veces vemos que a veces se prohíben cosas que quizás en esencia o desde el punto de vista del Corán y la Sharia no están prohibidas, pero el sabio las prohíbe porque es perjudicial para los musulmanes en general, o para ciertos musulmanes, o para cierto país. Eso tiene mucho que ver con las diferencias culturales, económicas. No podemos hablar de un solo tipo de ley. Lo que sí podemos hablar es que hay leyes esenciales que son permanentes y esas no cambian, y lo que tenemos son leyes cambiantes que tienen que ver con la cultura y todo esto que estamos hablando. Bueno, hablando sobre el mismo tema y considerando que al fin y al cabo el Islam también tiene esa apertura legal o de legislación, en el sentido de que no todo es estático en el Islam, como bien explicaste, de que hay una sección en la vida del ser humano que obviamente cambia porque existe desarrollo en la sociedad y existe desarrollo en la vida del hombre y existe desarrollo en el tiempo y en el espacio. Entonces es obvio que una ley que pretende ser universal quisiera abarcar toda ese cambio y toda esa diversidad. ¿Cuáles serían los criterios cambiantes de las leyes? Bueno, un poco esto es lo que te dije, ¿no? Es el tema de si hay, por ejemplo, a veces algunas leyes han sido dadas al profeta, han sido leyes reveladas al profeta que haga determinada cosa, pero por una situación particular de ese momento. Claro. Pero no fue con la intención de que se haga a toda la humanidad. Hay otras, entonces esas son las leyes particulares, no generales. Claro. Hay otras leyes que sí son generales, hay otras leyes que son paulatinas, ¿no? Que van cambiando y bueno, y hay leyes que a veces el propio sabio, aunque no esté en el Corán o en la Sharia, por la ausencia de esa ley, pero también por la ausencia de la contradicción de la aplicación de la ley, pueden aceptarla. Por ejemplo, no sé, el tema de in vitro, ¿no? La inseminación artificial. Estas son cosas que no estaban legisladas en ese momento y no hay ningún tipo de prohibición. Y los sabios han analizado esta situación y han dicho, sí, en este sentido, de por sí, está permitida la inseminación artificial. Lo que está prohibido es, por ejemplo, no sé, bueno, que alguien mire a otra persona, digamos, el sexo opuesto, o hay otras cuestiones que prohíben, pero no en sí misma la ley. Perfecto. Bueno, al fin y al cabo, entonces, volviendo al tema de la mujer,
¿Tiene permitida la participación política en el Islam o no? ¿Y cómo se desarrolla esa? Bueno, la mujer sí, claro que va a tener participación política. El Islam, hay algunas cuestiones, como en otros programas habremos hablado, y es que hay algunas leyes que son generales para todo musulmán o musulmana y hay otras que son específicas para las mujeres. En el caso de la participación política de la mujer, es mano a mano con el hombre, digamos, está mano a mano con el hombre. ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, si vemos, por ejemplo, en las guerras, sí, ella no puede estar participando en la guerra, haciendo el yihad, como dicen, tomando las armas, porque son cuestiones que están más aptos los hombres. Lo que no quita que en ausencia de hombres la mujer pueda hacerlo, porque la defensa es una ley, digamos, es una prioridad ante, digamos, la cuestión de género. En las cuestiones de género no es que hay una discriminación dentro del Islam, lo que hay es una diferenciación y una optimización de determinadas funciones para que cumplan determinadas personas. Digamos, cuando hay a un niño no se le puede dar algo que corresponda a un grande, a una mujer no se le puede dar algo que le corresponda a un hombre no se puede dar algo que le corresponde a una mujer, por más que Occidente trate esto de otra forma. Hay una ley muy, muy linda que dice al-mu'minu wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din, y dice ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. ¿Qué quiere decir? Que tanto al-mu'minuna wal-mu'minat, ahí está hablando de los creyentes y las creyentes. Acá el Corán hace específicamente la diferencia, no hace una generalización, sino que llama a ambos, mujeres y hombres, creyentes y creyentes, a que son amigos o protectores unos de los otros. Entonces, que se protejan unos a otros. No es el hombre solamente hacia la mujer, sino que la mujer también tiene, en la cuestión social, tiene obligación de proteger al hombre. ¿Y de qué forma? También dice la forma de la participación y de la protección. ¿Cómo es? Ordenando el bien y prohibiendo el mal. Flor de tema porque en Occidente esto, que va, nada, no te permiten o queda mal o estás fuera de lugar o no se puede meter uno en la vida del otro, o cada uno es independiente en lo que elige y todo vale y todo está bien y nadie puede intrometerse en la vida del otro. En ese sentido, el Islam no. El Islam resguarda mucho el sistema social, el sistema familiar, y por supuesto que dice, si hay algo que, por ejemplo, está fallando en la sociedad, que hay una desobediencia a Dios, hay una forma de participación social o política que es incorrecta, por supuesto que es una obligación, no es directamente una opción. Claro. Es una obligación. Yo recuerdo, por ejemplo, en Argentina, en la época de la dictadura, había leyes muy fuertes. No olvidemos que la Iglesia estaba también tenía muchísimo poder en esa época y también tuvo su participación con la dictadura, su complicidad. Entonces, bueno, luego con la democracia como una reacción opuesta a lo que era la dictadura, que reglamentaba todo y tenían los pelitos cortos y las faldas largas y las vinchas en el cabello las niñas, es como que hubo una reacción totalmente opuesta, como una protesta a lo que eran las leyes anteriores, donde, bueno, ya comenzaron las minifaldas, los pelos largos y nada de corbata, o me acuerdo, por ejemplo, los hombres que se sacaban las remeras y andaban con el torso al aire. Y bueno, estas son reacciones, no son revoluciones reales que uno dice, bueno, este es el modelo, este es el patrón. Fueron actitudes reaccionarias. Pero ahora el Islam no tiene esto, el Islam es otra cosa, el Islam tiene patrones, el Islam sabe lo que es el bien y sabe lo que es el mal, el Islam dice qué es lo bueno y lo malo. La Iglesia lo mismo, lo que pasa es que la Iglesia tuvo una complicidad que estuvo desubicada y hoy no podemos juzgar a las religiones o la creencia en Dios o las leyes que son un bien para la sociedad y que controlan a la sociedad de mucha corrupción con la complicidad de la Iglesia o con un acto malo de la Iglesia. Eso no tiene nada que ver. La Iglesia pidió perdón y es otra cosa. La Iglesia no representó el mensaje de Jesús, por ejemplo. Entonces,
el ser humano para la participación política no debe perder el eje que es Dios. Y debe recurrir y referirse a las leyes de Dios y analizarlas por sí mismas, desvinculándola de cualquier grupo que haya hecho un mal uso de esas leyes. Eso es lo importante de rescatar, y esto es lo importante que tenemos nosotros en las sociedades islámicas, que el grado de corrupción es mucho menor debido al respeto que tiene la gente hacia las leyes, y especialmente en esto están las mujeres. Las mujeres cuidando su pudor, cuidando su familia, fortaleciendo su familia, están ayudando, tienen una forma de participación política y están participando de la sociedad, dando hijos sanos. Hoy el gran problema que tenemos en Argentina y en toda Latinoamérica y en Europa también es que no hay patrones, no se sabe para dónde uno va. Todo está permitido. Mientras el único patrón es la libertad, y la libertad es una libertad caótica y no tiene rumbo. Hay una multiplicidad de opciones, pero no hay un rumbo o un objetivo definido. La libertad en sí misma no puede ser un objetivo en sí mismo. ¿A dónde llega la libertad? Entonces, tenemos este tema que para nosotros es muy importante, que como ciudadanos en Occidente, pero también como musulmanes, podamos aportar esta visión islámica de lo que es la ley de Dios y el beneficio que tiene para la sociedad. No es una ley celestial para el cielo y nosotros tenemos otras leyes para la tierra, no es así. Tenemos que tener leyes celestiales que rijan en la tierra y que los seres humanos podamos conocerlas en profundidad para conocer también nuestro futuro, porque nuestro futuro también va a ser celestial en algún momento. Muy bien. ¿Cómo es el tema de la unión entre las responsabilidades de la mujer? Porque uno dice, islámicamente hablando también, no hay que subestimar el rol de la mujer a nivel marital, a nivel familiar, a nivel maternal. ¿Cómo se daría esa unión entre las dos cuestiones, el ámbito social y el ámbito familiar, por ejemplo? Bueno, ya te digo, la mayor responsabilidad que está en la mujer es conocer, por ejemplo, cuál es su obligación ante Dios, ¿sí? Si ella está soltera, tendrá una responsabilidad. Si está casada, tendrá otra responsabilidad. Si tiene hijos, tiene otra responsabilidad. Lo que no quita no son excluyentes, digamos, estas responsabilidades. No es que si uno, por ejemplo, es madre y esposa y tiene hijos, se dedique solamente a eso y no tenga otro tipo de participación. No es excluyente. Más aún, es una obligación desde el punto de vista, desde el punto de vista del Corán, que te cuento, que te dije, ¿no? Que tienen la obligación de recomendar el bien y de prohibir el mal. Esto de no te metas no existe, y no solamente uno puede decirlo a su hijo, sino también puede decirle a una persona que ve que tenga una mala conducta en la sociedad, de poder participar. Por supuesto que tiene sus condiciones, hay formas, modos, tiene que haber una probabilidad de que sea escuchado, muchas cuestiones. Pero es una forma de protección social de la corrupción. Otras formas es preocupándose de los asuntos que están pasando en el mundo, y especialmente preocupándose de los asuntos que pasan a los musulmanes. Ahora, esta preocupación, ¿cómo viene si no hay una conciencia? Tiene que tener una conciencia, y la conciencia hay que crearla, no surge así de la nada. La conciencia mirando la televisión y mirando las novelas o yendo a los shopping no las vamos a tener. Debemos tener y hacer un uso provechoso de los medios de comunicación. Hoy tenemos el internet, el WhatsApp, la televisión, el cable, los medios alternativos. No solamente están ahora los únicos medios que son los medios de los gobiernos, sino también hay otras formas de acceder a la información, que eso va a ayudar a formar conciencia propia, y en la medida en que la mujer tenga una conciencia política, va a poder tener una participación política mucho mayor, y el Estado y la sociedad se va a fortalecer y la conciencia social se va a fortalecer.
Bueno. Una cosita que te quiero terminar es el tema de, por ejemplo, el caso de Argelia, ¿no? Que el tema, una de las luchas que han tenido las mujeres ha sido con sus hijab en Argelia, cuando estaban los franceses que decían, si nosotros logramos sacarle el hijab a las mujeres, podemos tener esperanza en poder colonizar este país. Bueno, esto fue una realidad, o sea, el atacar a la mujer, el saber que la mujer la puede comprar y atacar ese núcleo, está atacando a todo el grupo familiar y por ende a la sociedad. Bueno, te agradezco, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y te recompense. Gracias a vos. A ustedes también les agradecemos por habernos acompañado hasta este momento acerca de la participación política de la mujer en el Islam. Estuvimos hablando hoy. Que Dios los bendiga hasta la próxima semana. Recuerden que pueden enviar sus opiniones y sus preguntas a nuestros emails o al sitio web que aparece en pantalla, www.hispantv.com, o bien llamarnos por teléfonos a los números que aparecen ahora mismo en pantalla. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. La vida está llena de amaneceres, de nuevas oportunidades para vivir, crecer, aprender, enamorarse, formar una familia y ser feliz. Hola, soy Catalina Castillo, mamá de 2 hijos, Andrea y Sergio. Doy todo lo que tengo por ellos porque quiero verlos tener una vida plena y feliz. Es por eso que hoy quiero hablarle a usted de un tema que considero fundamental para alcanzar este sueño, la sexualidad. En los años 90, los colegios colombianos incluyeron las clases de educación sexual obligatorias con el fin de ayudar a las nuevas generaciones a superar los problemas de moralismo, tabúes y la falta de información que se manejaba en los hogares. Esta nueva asignatura nos cuestionó como padres. Algunos lo asumimos como un reto para hablar de estos temas con nuestros hijos, pero la gran mayoría delegó la responsabilidad a los colegios. Lo que sí esperábamos era que el programa estuviera basado en valores y principios, que se hablara del amor integral y según la madurez y la edad de los niños. Pero todo esto ha dado un giro muy sutil, que los padres no hemos visto. Por eso le pregunto hoy, ¿conoce usted el contenido y el material que le están presentando a sus hijos en las clases de educación sexual? ¿Sabe usted cómo le están enseñando la sexualidad a su hijo? ¿Y qué concepto de ser humano buscan alcanzar? Pues yo tampoco lo sabía, hasta que llegó mi hijo Sergio, muy perturbado por lo que le habían enseñado en el colegio, y decidí investigar. Lo que encontré me aterró y se lo quiero contar. Desde el 2003, el Ministerio de Educación Nacional, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, hizo pública su política de salud sexual y reproductiva. De ahí viene el programa de Educación para la Sexualidad y de Construcción Ciudadana. El programa busca despertar la actividad sexual de los niños desde pequeños, la autoexploración del cuerpo y la búsqueda de un placer sin límites, acabando así con el sano desarrollo de los niños, utilizando materiales inadecuados y sin filtros de ninguna clase. No está fundamentado en la biología, sino en una ideología cualquiera, que busca adoctrinar a los niños en una política transversal de género, diversidad y tolerancia. ¿Usted se imagina qué pasa por la cabeza de un niño cuando en el colegio que escogieron sus papás para él le dicen que uno no nació ni hombre ni mujer y que uno puede transformar su identidad sexual según su deseo? Que el programa le enseña a su hija que se puede enamorar de su mejor amiga, que eso es normal y puede ser aceptado porque todos tenemos derecho a decidir cuál es nuestra identidad sexual, que tiene derecho a experimentar el placer sexual por encima de todo sin necesidad de generar ningún vínculo, que el sexo es una necesidad básica y que debemos respetar todas las formas de sexualidad, con el único objetivo de satisfacer el placer y crear una democracia sexual. Yo me pregunto hoy, ¿qué pasó con la inocencia, con el pudor, con el amor, el enamoramiento?
con el valor de entregarse a otra persona, el respeto hacia uno mismo y de formar una familia. Por eso, ya no nos extraña ver niñas de escasos 12 años con bebés en los brazos y jóvenes teniendo relaciones sexuales sin trascendencia y sin importar las consecuencias. Enfermedades de transmisión sexual, aborto, adicción, soledad, depresión y suicidio. Ya nada nos sorprende. Hay acceso a anticonceptivos gratis desde niños, causando un aumento en la promiscuidad y las relaciones homosexuales entre jóvenes. Lo más grave de este programa es que nos están violando el derecho fundamental que tenemos nosotros los padres de ser los primeros educadores de nuestros hijos y educarlos según nuestros valores. ¿Usted se imagina qué pasa cuando a los niños y adolescentes se les llena de derechos y no se les exigen ni deberes ni se les ponen límites? Por eso estoy hoy aquí, porque no voy a permitir que manipulen la conciencia de mis hijos. Padres de familia, esto es una guerra y el campo de batalla es la mente y los valores de nuestros niños. Estoy dispuesta, así como otros padres de familia, a dar un paso al frente y estoy segura que usted también. Actuemos ya. Empiece por conocer qué le están dando a sus hijos en el colegio. Cuéntele a otros papás. Ingrese a nuestra página e infórmese. Un paso al frente, lucharé por la verdad. Un paso al frente, no te dejaré jamás. Arma es lo que habrá pensado una cadena de televisión iraquí al estrenar este sábado una nueva serie. En el primer capítulo de Estado de Fábula se burlan del grupo extremista y de sus masacres sangrientas. Serán un total de 30 episodios en los que se muestra a un pueblo iraquí gobernado por los yihadistas. Su autor trata de desafiar la extrema interpretación del Islam que llevan a cabo los radicales. Se significa a los hombres que llevan barba y empuñan armas mientras cantan a coro sus prohibiciones. El primer capítulo ya es todo un éxito en el país y acumula miles de visitas en Internet. Sin embargo, entre los comentarios que ha generado hay también algunas críticas. Los sunitas consideran que la serie es un ataque contra ellos por parte de la comunidad chiita, la mayoría en Irak. Se trata de niños con discapacidades. La intervención temprana es clave. Esto no solo les ayuda a tener un desarrollo óptimo, sino también les ayuda a desarrollar sus habilidades socioemocionales, algo que puede ser un gran reto para estos pequeños. Así lo aseguran los padres de familia de la escuela preescolar The Lighthouse Guild en Nueva York desde Manhattan. Ahí Lucía Burga nos explica de qué se trata. En fila india, entran a su salón en el centro preescolar integrado de Lighthouse Guild. Sus pasos son pequeños, pero muy firmes. Aquí se ofrece educación gratuita a niños de 3 a 5 años y un gran porcentaje de sus estudiantes son ciegos o tienen impedimentos visuales, como es el caso de Stephanie. Stephanie tiene la retina, pero está como con muchos hoyitos, entonces por ahí se le filtra todo a la niña. Por eso es que Stephanie no tiene visión. Stephanie tiene 4 años y sufre del síndrome de Aicardi. Su madre dice que en este centro donde le dan servicios de educación especial recibe una enseñanza a su medida. Lighthouse Guild de Nueva York tiene un centro educacional preescolar donde el 30% de sus niños tienen discapacidades visuales, pero aprenden y conviven con otros niños sin discapacidades. Esa interacción entre niños con impedimentos visuales y niños sin impedimentos físicos es crucial. Good girl. Aprenden a ver más allá de sus limitaciones para poder enfrentar al mundo.
La maestra de Stephanie logró superar sus propias barreras y enseña con su propio impedimento visual. Si nuestros niños se unen desde temprana edad a la comunidad y aprenden a socializarse con otros niños con impedimentos físicos, van a tener una mejor oportunidad del día de mañana. Además, el nuevo Centro para Padres de Lighthouse les ofrece un programa de capacitación, clases y talleres para que ellos ayuden a alentar a sus hijos durante su desarrollo educacional. Enseñarles que ellos tienen el poder, porque ellos son los que más conocen a sus hijos. Un programa de intervención temprana a la mano con el esfuerzo de maestros y padres en equipo da sus frutos. Me está formando una niña segura de sí misma y me está formando una niña feliz. En Nueva York, Lucía Burga, Univisión. Pese al crecimiento económico generado por el modelo de desarrollo implantado durante los años 90, el 20º Informe Estado de la Nación reconoce que en los últimos 20 años el progreso ha sido lento y desigual, generando rezagos importantes en materia de desarrollo humano. Esta apuesta por, digamos, traer inversión extranjera directa y promover exportaciones descuidó encadenarse con la economía nacional. Entonces el rezago ha sido esta gran paradoja creada en épocas de crecimiento económico, pero con resultados distributivos muy decepcionantes. Por ejemplo, no logramos resolver nada de pobreza en 20 años, tenemos los niveles de desigualdad más altos de nuestra historia. El promedio de bienes y servicios en Costa Rica es de un 20% más caro que en todo el resto de América Latina. El alto costo de la vida y la disminución del ingreso en los sectores más vulnerables plantea la necesidad de mejorar las condiciones de empleo y educación para disminuir la pobreza. Casi un 30% de los jóvenes de 15 a 24 años solo trabajan, es decir, en edades que deberían estar mejorando sus destrezas y capacidades para el futuro, están solamente generando ingresos. Por eso, si uno suma eso a los que no estudian ni trabajan, un 41% de la juventud de este país en esas edades están en alguna forma de exclusión. Así que empleo, formación de población joven y recursos para la sostenibilidad de todo el sistema de bienestar, creo que son como algunas de las grandes claves por las que hay que entrar. Este informe recomienda también la necesidad de una reforma fiscal que combine eficiencia y control del gasto. Sin embargo, ante los recortes propuestos en la Asamblea Legislativa para el año 2015, analistas políticos hacen énfasis también sobre los ingresos. Se ha satanizado el gasto y eso ha servido como justificación para recortar el gasto. Pero poco se está diciendo o poco se está hablando sobre el tema de los ingresos. Es decir, el deterioro de las finanzas públicas es un resultado histórico de la postergación de los partidos tradicionales a hacer cambios en la estructura fiscal.
es decir, a tener una tasa impositiva más alta, pero además una estructura tributaria progresiva, no regresiva como la que tenemos en este momento. El 20º informe Estado de la Nación reconoce que el problema de la desigualdad se origina en el mercado laboral. Una mejor comprensión de este fenómeno podría ayudar a enfocar la política pública, que debe estar vinculada a mejoras en las políticas de empleo, a un fomento de la producción y una mayor calificación de la fuerza de trabajo. Todas estas herramientas eficaces en el combate a la pobreza. Mauricio Nostroza, Hispan TV, San Dilyn Cortés estaba embarazada de 9 meses cuando el tifón Haiyan arrasó Filipinas. En cuanto la tormenta alcanzó la casa en la que vivía con su marido y sus 6 hijos, el agua no tardó en llegarle al cuello. Pensé que me iba a poner de parto porque mi vientre se estaba endureciendo, nos cuenta Dilyn. Recé al Señor, por favor Dios, no dejes que mi hija nazca hoy. Prefiero morir a que mi bebé pase por todo esto. Consiguieron salir de la casa antes de que se derrumbara. Encontraron unas cañas de bambú con las que hicieron una balsa improvisada y a ella se aferraron para salvar sus vidas. Todos nos agarramos a las cañas de bambú y flotamos en ellas durante 3 horas, nos cuenta. Toda la familia sobrevivió. 6 días después dio a luz a una niña sana, Judai. Hoy he ido al centro de salud municipal para que vacunasen a mi bebé, nos cuenta. Es muy importante para mi hija que le pongan las vacunas para protegerla de muchas enfermedades y evitar que contraiga la polio o el sarampión, por eso la hemos traído aquí. Al igual que la casa de la familia Cortés, muchas clínicas de todo el país fueron destruidas. En muchos casos, la cadena de frío que mantiene las vacunas en su temperatura ideal se rompió. Por eso, una de las primeras tareas de UNICEF tras el tifón fue restaurar la cadena de frío para mantener las vacunas refrigeradas y evitar que se estropeasen. El objetivo de la cadena de frío es mantener la vacuna en condiciones óptimas, desde que sale del fabricante hasta que llega al destinatario final, que en este caso son los niños, nos cuenta la doctora María Bella Ponferrada de UNICEF. En esta clínica de Tanawan, UNICEF y sus aliados suministraron una nevera que sigue funcionando a pesar de los cortes de energía. Es parte del esfuerzo masivo, a gran escala, para restaurar la cadena de frío y reforzarla de cara a futuros desastres naturales. Con una tarea tan sencilla va a aumentar el número de niños vacunados, como los de Dilyn Cortés. En los próximos años se espera que esto beneficie a millones de niños en Filipinas.